Buenos días. Complacido de estar aquí acompañándolos y colaborando en estas jornadas de la salud tan importantes para cada uno de nosotros. Especialmente para mí, porque también me ha motivado a estudiar. Sí, realmente el poder de la oración, vamos a tratar de... yo soy yo quien tengo que cambiar. De lado. Correcto. Vamos a hacer un barrido rápido, ¿no? Emisor, receptor, pensamiento positivo, oración, la eficacia de la oración y conclusiones. Tenemos poco tiempo, entonces vamos adelante. Bueno, importante es entender lo que es la comunicación. Los elementos básicos de la comunicación son un emisor de un mensaje, el mensaje, ¿no? El canal de comunicación y el receptor del mensaje, ¿no? Esto es importantísimo entenderlo, no solamente en el proceso de la oración, en el proceso del diálogo, del intercambio con otras personas, sino también en la mediunidad, también funciona, ¿no? El hombre es un emisor receptor simultáneo. En pocas palabras, somos mejores que un Wi-Fi, somos mejores que cualquier antena de televisión, porque podemos emitir y recibir pensamientos al mismo tiempo. Por eso es tan importante aprender a controlar nuestra mente. El verdadero control viene del espíritu, pero bueno, quienes no están habituados al lenguaje, veremos que tenemos conectados la antena que emite y la antena que recibe. Por eso es que lo peligroso es cuando mal pensamos, porque pensamos que estamos pensando solos, pero hay quienes reciben. Igual, cuando afinamos nuestros pensamientos, recibimos calidad de buenos pensamientos, ¿no? La comunicación es un proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, de un computador a otro computador, de un teléfono a otro teléfono, de una mente a otra mente, ¿no? La comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura, ¿no? O cualquier otro tipo de señales. El hombre comenzó a evolucionar cuando comenzó a comunicarse. Los animales tienen una forma primitiva de comunicación, sin embargo también la tienen, pero no tan clara, con ideas, pensamientos que posteriormente se convierten en acciones. Todas las formas de comunicación requieren el emisor, el mensaje y el receptor. Pero el receptor no necesita estar presente ni estar consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. Esto hace 2 siglos era muy difícil de explicarlo. Hoy sabemos, hombre, una persona coge un teléfono aquí, un celular, un teléfono y se comunica con alguien que está en Europa. Antes eso, el hombre no podía pensar en eso porque no había los medios. Hoy lo entendemos físicamente, pero es que también se sucede desde el punto de vista mental. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada al receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. En pocas palabras, deseamos enviar un mensaje, armamos un paquete, lo enviamos, la otra persona lo recibe, abre el paquete, interpreta lo que dice el paquete y emite una respuesta. Pero eso lo estoy describiendo físicamente, pero eso pasa por señales de radio,
por señales de televisión, por señales mentales también. Los principios mentales influencian en todas las direcciones, comandando todos los fenómenos de asociación. Entonces, todo lo que sale mentalmente no va dirigido en ninguna dirección, va en todas las direcciones. Por lo tanto, puede impactar todo lo que está a nuestro alrededor y a distancia también. En el caso contrario, cuando somos receptores, también nos pasa lo mismo. Estamos captando todas las direcciones, ¿no? Es un radio mejor que cualquier radio porque coge todas las bandas al mismo tiempo. Es una antena mejor que todas las antenas porque manda en todas las direcciones al mismo tiempo. Emitiendo ideas, nos mantenemos en comunicación con todos los que se unen en afinidad. Afinidad es con todos los que piensan en la misma tenor vibratorio, en el mismo canal. O sea, cuando sintonizamos una emisora, allá hay afinidad porque ponemos la onda vibratoria que queremos captar. Entonces, si pensamos bien, esas ideas van a llegar a los que quieren pensar bien. Si pensamos mal, van a llegar con más afinidad a los que piensan mal. El pensamiento positivo. El pensamiento positivo lo acabamos de tener ahora Jorge. Jorge Francisco nos los acaba de describir ahora. Todo para el bienestar comienza desde el pensamiento positivo. El pensamiento positivo, no voy a profundizar mucho en él, porque ha habido grandes autores que han explicado la importancia del pensamiento positivo. Si yo pienso bien, estoy bien. Si pienso mal, estoy mal. ¿Cómo te sientes? Mal, como decía Jorge, para imitarlo aquí un poquito, te vas a enfermar, porque eso construye o destruye, ¿no? El pensamiento positivo es una actitud mental y el estado de la mente que se centra, muchas personas le muestran un vaso y dicen, ¿cómo está ese vaso? Y dice, no, está medio vacío. Esa es una persona negativa, no, está medio lleno. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, porque la mayoría de las situaciones mías están bien. La minoría puede que estén mal, ¿no? El negativo hace lo contrario. Mal, mal, porque hoy se me quemó la tostada en el desayuno. Se trata de una actitud mental que espera siempre resultados positivos. La gente de pensamiento positivo no se amilanan, no se asustan ante los fracasos y los obstáculos. Diariamente tenemos fracasos y obstáculos. El positivo los salta, los elude, no se asusta y sigue, ¿no? El negativo coge rabia, pierde, ¿no? Yo, bueno, en mi juventud fui jugador de baloncesto y tuve que ser entrenador de baloncesto también. Entonces, lo primero que yo le decía a un jugador es, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para encestar la pelota en la canasta? Entonces decía, bueno, hay que mirar, hay que respirar, todos daban algo físico. Y decía, no. Lo primero es querer meter la pelota en la Querer es poder. Sí, querer es poder. Exactamente. Entonces, lo primero es el deseo, ¿no? Por eso era el bien pensar, ¿no? Comenzaba por ahí la escalera, que no la conocía yo, pero funciona perfectamente. Lo primero es el deseo. Luego es la parte positiva, que se convierte en un reflejo condicionado, que es ver la imagen de la pelota entrando en la cesta, ¿no? Y eso, a base de repeticiones y de repeticiones, creamos un mecanismo, un reflejo condicionado, ¿te acuerdas del marranito de Pavlov? Y allí lo vamos a lograr, ¿no? Todas esas cosas se hacen en fracciones de segundo y no permiten pensar. Cuando un niño aprende a montar bicicleta,
Si se asusta, se cae. Si duda, se cae, ¿no? Si simplemente lo ejecuta casi que sin pensarlo, desde el primer momento puede dominar la bicicleta y puede arrancar y pasear. Pero aún las personas mayores, después de muchos años de experiencia, si piensa que se va a caer, se cae. Entonces el pensamiento tiene que ser siempre positivo. Con el tiempo, la actitud mental afectará su vida y las circunstancias alrededor también cambiarán, ¿no? El pensamiento positivo nos trae una paz interior. Estoy bien, estoy tranquilo. Éxito, relaciones mejoradas, porque si no llevo problemas a las personas que están a mi alrededor, las relaciones tienen que ser buenas. Si llevo positividad, las relaciones son buenas, con la familia, con los amigos, con los vecinos, e inclusive con quienes no nos conocen. Una mejor salud, felicidad y satisfacción, ¿no? También nos ayuda a que los asuntos cotidianos de la vida se desplacen con más facilidad y hacen de la vida un aspecto luminoso y prometedor. O sea, la vida nos da felicidad, pero la vida no nos da felicidad. Somos nosotros los que somos felices e iluminamos la vida, ¿no? El pensamiento positivo además es contagioso, ¿no? El negativo también. Claro. ¿No? Desafortunadamente el negativo también, ¿no? Entonces tenemos que ser positivos, tenemos que estar siempre felices para irradiar e iluminar el ambiente que nos rodea. Entonces la oración, muchos la definen de diversas maneras, es el esfuerzo que realizamos para comunicarnos con Dios, ¿no? Y por eso hay muchas maneras de realizar oraciones, y porque hay muchos caminos para comunicarnos con Dios. La oración tiene como objeto un pedido, un agradecimiento o una alabanza, ¿no? Siempre es alguno de esos tres elementos. Aquel que ora con fervor adquiere la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y para volver al camino recto, pudiendo también apartar los males. ¿Por qué funciona de esa manera? Porque es un pensamiento positivo. Cada vez que hacemos oración, estamos haciendo un pensamiento positivo. Entonces, automáticamente, por reflejo condicionado, nos mejora. Cuando una persona está en crisis y hace oración, se tranquiliza, puede pensar. Y esa fue otra de las enseñanzas que yo, que no conocía el espiritismo en ese tiempo, le daba a mis alumnos del deporte. Nunca perder la tranquilidad. Nunca coger rabia, por más fuerte que sea el golpe que le dan. Porque quien coge rabia no piensa. Reacciona como un animal, ¿no? Y pierde. Pierde la tranquilidad, hasta la salud se pierde. Hay personas que por cualquier evento negativo en la vida cogen rabia y terminan con un infarto. No existe fórmula especial para la oración. Hay múltiples formas de oración, como lo dije anteriormente, pero la mejor oración es la que sale del corazón. El corazón no piensa. El corazón es un músculo, una bomba hidráulica, nada más. Realmente decimos sale del corazón porque es cuando sale con un sentimiento. Antiguamente el corazón se asimilaba al fuente del amor, sale con un sentimiento, realmente sale desde nuestros pensamientos, desde lo más profundo de nuestro espíritu. Entonces allí la oración es buena, ¿no? Cuando son dichas de corazón, son buenas las oraciones en todos los cultos. No hay una oración mejor de una religión o de otra religión, o de un culto o de otro culto, o del espiritismo. La mejor oración es la que se hace con el sentimiento, con el corazón, se hace con sinceridad. Antes de orar es necesario perdonar.
Esto va un poco en línea, ¿no? Las conferencias anteriores yo no las conocía ni sabía el orden de las conferencias, pero el perdón es importantísimo. En todas nuestras oraciones el perdón tiene que estar presente. Dice la tradición de Jesús, dice que y murió y resucitó y bajó a los infiernos y resucitó al tercer día, ¿no? Entonces ninguna de las iglesias sabe para qué bajó a los infiernos, ¿no? Entonces, ¿por qué bajó Jesús a los infiernos? Si Jesús era el Hijo de Dios, no tenía que hacer nada en los infiernos. Fue a perdonar, ¿no? Fue a perdonar. Y él lo dijo, antes de ir al Padre hay que perdonar. O sea, antes de orar hay que perdonar. Usted no puede ir donde alguien a pedirle algo si no perdona. Entonces, es importantísimo el perdón. Todas estas enseñanzas nuevas de terapias de perdón han tenido grandes efectos positivos en la humanidad. Y todavía nos falta mucho. Estamos comenzando. La oración o plegaria es una invocación. Entonces cuando a veces alguien nos dice, que ustedes invocan espíritus, es que todo el mundo invoca mediante la oración. La oración es una invocación. Por medio de ella nos ponemos en contacto con el ser a quien nos dirigimos, ¿no? ¿Por qué? Porque emitimos una vibración, un pensamiento, una comunicación y hacemos un contacto con el receptor. Somos el emisor y el otro es el receptor. Es una transmisión del pensamiento. Estamos enviando un paquete en forma de pensamiento, ¿no? El poder de la oración radica en el pensamiento. O sea, si hacemos una oración en blanco, como la hacían los rezanderos o las personas esas, y no hay pensamiento, no estamos mandando ningún paquete, no hay ningún mensaje. Entonces, ¿cuál es el poder de la oración? Ninguno. En el Himalaya utilizan mucho y en la China se acostumbra unos tambores en que se anotan unas oraciones y el viento les da vuelta. Y entonces ellos creen que ya ahí se está haciendo oración. Falta solo el elemento que es el paquete, el pensamiento. No hay el pensamiento. La oración puede estar, pero no hay el pensamiento, entonces nadie la recibe. Podemos orar en cualquier parte y a toda hora, tanto solo como en conjunto. O sea, no hay un sitio, una hora determinada para orar. En cualquier lugar, en el avión, en el camino, en la ducha, ¿no? En cualquier parte, en el trabajo, se puede hacer una oración. La oración en común ejerce una acción más poderosa cuando todos los que oran se asocian de corazón en un mismo pensamiento y se proponen el mismo objetivo. La oración que sufrirá rechazo es la del orgulloso, que solo tiene fe en su poder y méritos personales, creyéndose capaz de sustituir la voluntad de Dios. La oración debe hacerse para cosas lógicas, no para pedir cosas materiales que no nos las merecemos. Entonces, esas oraciones tontas del hombre que iba a la iglesia y se arrodillaba 4 horas ante Cristo: Jesús, dame el número de la lotería, Jesús, dame el número de la lotería. Hasta que ya un día Jesús, aburrido, decidió hablarle y le dijo: mira, el número es este. A la semana siguiente volvió el hombre: Jesús, dame el número de la lotería, Jesús, dame el número de la lotería. Y otra vez: mira, 04, el número de la lotería. Una semana después aparece el hombre otra vez: Jesús, dame el número de la lotería, Jesús, dame el número de la lotería. Y dice: sí, pero cómprala. Entonces, a veces pedimos y no hemos comprado el boleto. Pero no podemos ser merecedores de nada si no tenemos la actitud de comprar el boleto, ¿no? En distintas partes se menciona la oración. Desde los textos más antiguos, los pueblos más primitivos
Todo mundo ha hecho oración, ¿no? Y indudablemente en la Biblia, que como libro antiguo mencionan palabras de Jesús: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿no? O sea, lo que yo decía, hay que pensar la pelota de baloncesto entrando en el aro, pasando el aro, ¿no? Pedir, y entonces eso sucederá. De lo contrario, si tengo dudas, me caigo de la bicicleta, ¿no? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Por eso fíjense que la oración va unida al perdón. Y es importante perdonar para que nuestras oraciones sean efectivas. Ayúdate que Dios te ayudará. O sea, si yo no me ayudo, si yo no hago la escalera, nunca llegaré al bienestar. Pedid y se os dará. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 27, está bastante explicado, mas sin embargo en toda la codificación kardeciana está la oración, hasta en la Génesis. Es preciso ser humilde para comprender las respuestas de Dios. Si somos orgullosos, soberbios, como la persona que mencionamos anteriormente, nunca vamos a comprender las señales que nos dan. La oración proporciona a quien ora un bienestar muy grande, dado que acerca a la criatura a Dios y la encamina a su progreso espiritual. La oración es la hija primogénita de la fe. Si yo no creo, ¿de qué me sirve orar? Si yo no tengo fe en que va a suceder. La eficacia de la oración. Los estudios de eficacia de oración, que normalmente se han hecho en medicina, para efectos de la salud, básicamente son medidos en los efectos en primera persona. Primera persona es cuando yo oro directamente. Efectos en segunda persona es cuando otra persona ora por mí. Efectos en tercera persona es cuando un conjunto de personas ora por mí. Entonces, no quise traer números, estadísticas, estudios, porque en los anales de la medicina hay cantidad de ejemplos. Y si buscan en internet, busquen la eficacia de la oración, en inglés, en español o en lo que quieran, y encontrarán una serie de artículos en donde les dicen que se colocaron un grupo de personas, se le dijo a un paciente que un grupo de personas iba a orar por él. Se le dijo al otro que un grupo de personas iba a orar por él. En el primero lo hicieron, en el segundo no lo hicieron. Entonces el número de pacientes por los que hicieron, su mejoría de salud fue mucho más rápido que los segundos, ¿no? Y a un tercer grupo no le dijeron nada, nadie oró por ellos y esos fueron más lentos que todos. Entonces esa es la forma como la medicina ha aceptado los efectos de la oración. Aunque todavía hay muchas escuelas de medicina que son absolutamente materialistas y no creen en nada de esto, ¿no? Así como no creían en la acupuntura hace 30 años y como no creen en la existencia del espíritu y como no creen en los efectos psicosomáticos. Los estudios son realizados científicamente para medir el efecto de la oración y normalmente son realizados dentro del entorno médico. Ninguna iglesia lo hace, ni ninguna sino porque tampoco tendrían credibilidad. Si las personas ya oramos, no necesitamos hacer un estudio para medir los efectos de la oración. Creemos, tenemos fe y así. Pero la medicina no actúa con fe, la medicina actúa con estadística. Aparte de la medicina tradicional, los enfoques alternativos sobre la base de la oración se han propuesto, la oración es cada vez más utilizada en los enfoques de la curación. Por ejemplo,
Larry Dossey afirma que habrá 3 épocas de la medicina. La primera, la medicina física, donde los pacientes nada más le dan píldoras. Todavía la estamos viviendo. La segunda, con la medicina mente-cuerpo, en donde el cuerpo se trata a través de métodos psicosomáticos. Es decir, una parte psicológica y una parte también de pastillas. Y el tercero es con la eternidad, la medicina en la que los pacientes se ven afectados desde la distancia a través de la oración de intercesión. La intercesión es cuando yo intervengo por otro, ¿no? Le pido a Dios por la salud de alguien, ¿no? Esto básicamente es lo que ya el espiritismo viene haciendo desde hace tiempo, cuando ora por pacientes a distancia, cuando ora por pacientes presentes, cuando ora por los espíritus, ¿no? Entonces, no solamente es por la salud, también es por el estado vibratorio de las personas, porque estamos enviando un mensaje que es un paquete de energía que ayuda a la estabilización de las personas, y de ahí comienza también a quienes están encarnados la mejora de la salud. En conclusiones, el cerebro humano es el emisor receptor más perfecto que hay en la naturaleza. No hay duda que el pensamiento positivo tiene efectos reales, físicos y espirituales. La oración tiene siempre un efecto positivo. Siempre tiene efectos positivos. La oración es eficaz independientemente del culto practicado. Si se hace con el corazón. La oración ha demostrado ser eficaz en la mejoría de los pacientes. Y lo más importante, bueno, quienes estamos aquí reunidos, es que el espiritismo siempre ha enseñado la oración, siempre la ha practicado, y lo mejor, la explica perfectamente de por qué funciona, por qué es eficaz y por qué es necesaria. La oración es importantísimo hacerla hacia adentro. Lo primero que hay que orar es por uno mismo, ¿no? Y ese orar por uno mismo incluye el autoperdón. Perdonarse a sí mismo de los errores que cometemos, porque allí comenzamos a cambiar y allí nuestra salud se estabiliza o aprendemos a aceptarla. Entonces ya no será nuestra preocupación. Si el dedo se hincha, será problema del dedo, pero ya no me preocupa tanto a mí que por qué se me hincha el dedo. Entonces, si nos perdonamos, aprendemos a amarnos. Si aprendemos a amarnos, ¿no?, comenzamos a pensar mejor y a evolucionar mejor. La escalera es el ejemplo perfecto. Para llegar al bienestar hay que comenzar desde el principio con el pensamiento. Esto sencillamente era lo que quería, por el breve tiempo que tenemos, hacer un barrido rápido para que refrescáramos la importancia de la oración, la importancia de poner nuestro mejor sentimiento, nuestro corazón en cada oración que hagamos. Podemos ayudar a las personas a distancia, podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero siempre pidamos por cosas no materiales, sino realizables en el larguísimo plazo. Si tienen preguntas o algo respecto al efecto de la oración, con mucho gusto. De lo contrario, muchísimas gracias. Mire, aquí hay una pregunta. Claro. ¿Cuál es la diferencia de rezar y orar? Sí, bueno, desde el punto de vista semántico, en las palabras debería ser lo mismo.
Lo que pasa es que se ha acostumbrado a decir rezar a las personas que repiten palabras únicamente, ¿no? Sin querer decirlo, porque el rosario es una costumbre que viene no solamente en la iglesia, en el catolicismo. También los árabes tienen el masbahá, que también hace lo mismo. Son una serie de pepitas que van contando las oraciones, ¿no? Y se acostumbran a repetirlo como una grabadora, pero no ponen la parte importante, que es el sentimiento, el corazón. La mente debe estar concentrada, enfocada en la petición, en armar el mensaje. Si no se arma el paquete ese con el mensaje, no tiene ningún valor. Entonces actúan igualmente que los tambores esos que hacen las oraciones, que los mueve el viento, ¿no? Simplemente no mandan mensaje. Son, ahí en mi tierra han dicho, de la vieja rezandera, que se sentaban en la puerta de la casa con la mecedora, con el rosario en la mano, pero muy pendiente del chisme de todo lo que pasaba. Entonces, ¿qué efecto tiene esa oración? Ninguno. Ninguno. Y por eso las personas llaman rezar y orar, ¿no? Pero en la práctica las palabras tienen el mismo sentido. Algunos, y en muchos centros espíritas, se niegan a decir la palabra oración porque en algunas religiones la utilizan. Es una tontería. La definición es la misma. Todos los cultos tienen la oración, pero es válida y funciona siempre y cuando, y es eficaz, para ir a tono con el nombre, es eficaz siempre y cuando se coloque el sentimiento, el corazón. De lo contrario, son palabras que se las lleva el viento. Se supone que la oración es más efectiva en grupo para un fin determinado. Sí, efectivamente. Cuando el grupo coloca, todo el grupo coloca el sentimiento y el corazón, el paquete energético que se está enviando es mucho más poderoso que la oración individual, ¿no? Y por eso, sin saberlo, se reunían en los centros de culto, en las iglesias, los grupos a hacer la oración. Ahora, como la oración se hace a Dios, siempre la oración tiene que ser dirigida a Dios. Sus mensajeros, o sea, los espíritus superiores, también las escuchan y ellos colaboran, ¿no?, en que se haga, hacer la tarea que Dios encomienda que se haga por esas oraciones. Es un proceso mucho más complejo que un simple emisor y receptor, porque hay intermediarios también. Pero la oración siempre tiene que ser dirigida a Dios, y si es en conjunto, ¿no?, que era lo que llamaban el tercer grupo, el bloque, el paquete energético que envía es muy superior al de un solo emisor-receptor. Si es así, es más efectiva. Otra vez, ¿puedo? ¿Qué me puede decir acerca de los 1000 Jesuses que se solía practicar en Colombia o se usa todavía? Perdón. Los 1000 Jesuses. ¿Los qué? Los 1000 Jesuses. Jesús. Los nombres. No, realmente uno o 1000 o 1.000.000 dan el mismo resultado si el paquete de mensaje que se manda, si el sentimiento con que se manda es igual. Sí, la gente inventa cuestiones Mecanismos. son mecanismos, pero realmente, como dije al principio, hay 1000 maneras de hacer oraciones. No hay una fórmula. No se puede decir que una fórmula sea mejor que otra. Basta un simple pensamiento bien sentido para que se haga una oración, ¿no? Entonces, no podemos decir que una forma es válida, que otra forma no es válida. Las religiones por lo general han utilizado oraciones preestablecidas. La repiten. Funcionan, pero se corre el peligro de que se vuelva mecánica y entonces ya no se pone el sentimiento. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas Y gracias. muchas gracias por haberme invitado.